Hay lugares en este mundo que no aparecen en los mapas, no porque sean secretos, sino porque a nadie le importan. Son manchas de olvido en la geografía del progreso. Pueblos donde el tiempo no avanza, solo se pudre. El silencio, en Baja California, es uno de esos lugares. Un puñado de casas carcomidas por el sol y la sal. Un lugar donde las cortinas siempre están corridas. Donde los secretos se heredan como la tierra, como las deudas, como la sangre. Hoy no vamos a hablar de un crimen. Un crimen tiene un principio y un final. Tiene culpables y víctimas. Tiene una lógica, por retorcida que sea. Hoy vamos a hablar de algo peor. Vamos a hablar de un horror que se convirtió en costumbre. Un paisaje, en el pan de cada día. Vamos a hablar de un grito que duró décadas, pero que nadie quiso escuchar. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Pausa musical corta, ominosa y minimalista. Si crees que el silencio de los inocentes debe ser roto, si crees que hay historias que deben ser contadas, sin importar lo incómodas que sean, suscríbete. Dale voz a los que ya no la tienen. Forma parte de la comunidad que se atreve a mirar donde otros cierran los ojos. Porque la realidad que nos prohíben es la que más necesita ser expuesta. La historia de hoy comienza con una firma. Una simple firma en un contrato. Sofía Ramírez, 24 años, recién egresada de la carrera de trabajo social, llena de ideales, llena de esa energía pura y frágil que solo tiene la juventud que aún no ha sido golpeada por el mundo. Su primer destino, el programa de apoyo rural en las zonas olvidadas de Baja California. Su primer expediente, una familia en el municipio de El Silencio. El reporte era vago. Posible negligencia infantil, falta de integración escolar. Palabras de burócrata, letras muertas en un papel amarillento. Sofía sintió una punzada de emoción. Su primera misión iba a ayudar, iba a marcar la diferencia. Condujo durante horas por una carretera que se deshacía bajo las llantas de su viejo auto. El asfalto dio paso a la tierra. La civilización se convirtió en un recuerdo lejano. El calor era físico, un muro invisible que te golpeaba al salir del coche. El silencio la recibió con lo que mejor sabía ofrecer. Un mutismo denso, hostil. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas, pero sentía los ojos, cientos de ojos invisibles, observándola desde las sombras de las casas. La dirección la llevó al final del pueblo, una casa aislada, separada del resto por un campo de tierra seca y espinas. La pintura de la fachada era una memoria de lo que alguna vez fue. El jardín, un cementerio de hierbas muertas. Un perro esquelético atado con una cadena oxidada levantó la cabeza y emitió un gemido sordo. Ni siquiera tuvo fuerzas para ladrar. Sofía tragó saliva. El idealismo empezaba a tener un sabor a polvo, a miedo. Tomó su carpeta, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del lugar. Tocó 3 veces. El sonido de sus nudillos contra la madera vieja pareció una profanación, una ofensa. Esperó. El viento caliente le pegaba en la cara. El sol quemaba su nuca. Cuando estaba a punto de tocar de nuevo, la puerta se abrió. No del todo, solo una rendija. Un hombre alto, de piel curtida y ojos pequeños, casi negros, la miraba desde la penumbra. Anselmo, el nombre en el expediente. ¿Sí? Logró. Su voz era como la grava, seca, áspera. Sofía intentó sonreír. Buenas tardes. Soy Sofía Ramírez, trabajadora social. Vengo a hacer una visita de rutina. El hombre no se movió. No abrió más la puerta. Solo la estudió. Una mirada larga, vacía.
Una mirada que no evaluaba, que pesaba. No necesitamos nada, dijo finalmente, e intentó cerrar. Es solo protocolo, se apresuró a decir Sofía, poniendo una mano en la puerta. Un gesto instintivo, estúpido. No tardaré nada. Es por los niños. Al mencionar a los niños, algo cambió en la mirada de Anselmo. Un destello. Frío. Calculador. Dio un paso atrás y abrió la puerta. Pase. La casa por dentro era más oscura que la noche. Olía a encierro, a ropa húmeda y a tristeza vieja. Los pocos muebles estaban cubiertos por sábanas, como si la vida se hubiera detenido hacía mucho tiempo. En el centro de la sala, sentada en una silla de madera, había una mujer. Era joven, pero sus ojos eran antiguos, vacíos. Miraba un punto fijo en la pared, con las manos quietas sobre el regazo. Rosalía, la hija de Anselmo, la madre de los niños. Ella es mi hija, dijo Anselmo a su espalda. Sofía dio un respingo. No está bien. Desde que su madre murió, se quedó así. Rosalía no parpadeó. No reaccionó a la presencia de Sofía. Era una muñeca de trapo, hermosa y rota. El corazón de Sofía se encogió. Esto era peor de lo que imaginaba. ¿Y los niños? Zrenia preguntó en voz baja. En su cuarto, respondió Anselmo. Son tímidos. Sofía caminó por un pasillo oscuro. El suelo de madera crujía bajo sus pies. Cada crujido era una advertencia. Al final del pasillo, una puerta entornada. Empujó suavemente. La habitación era pequeña, casi una celda, una sola ventana con barrotes. En el suelo, sentados uno junto al otro, había dos niños, un niño y una niña, de unos 6 y 8 años. No jugaban, no hablaban. Solo estaban ahí, sentados, mirando la pared, igual que su madre. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante. «Hola», dijo con la voz más dulce que pudo encontrar. Los niños giraron la cabeza al unísono. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, y entonces lo vio. Los ojos eran los ojos de Anselmo, pequeños, negros, intensos. Los dos niños tenían exactamente los mismos ojos que su abuelo, y la misma mandíbula, y la misma forma de la nariz. Sofía se quedó paralizada. La biología gritaba una verdad que la mente se negaba a procesar. Una verdad monstruosa. Miró al niño, miró a la niña. Luego miró a Anselmo, que había aparecido en el umbral de la puerta, silencioso como una sombra. Y lo comprendió todo. El horror no era una sospecha. Era una certeza matemática. Una ecuación genética escrita en los rostros de esos niños. Rosalía no era solo la hija de Anselmo. Rosalía no era solo la madre de sus hijos. Rosalía era la madre de los hijos de su propio padre. Sofía sintió que el aire le faltaba. El olor a encierro de la casa se volvió insoportable. Necesitaba salir. Necesitaba huir de esa casa, de esa verdad. Balbuceó una excusa. Creo que tengo todo lo que necesito por ahora. Volveré la próxima semana. Anselmo asintió lentamente. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Una sonrisa de poder, de control absoluto. Él sabía que ella sabía, y no le importaba. Sofía caminó hacia la salida. Sentía la mirada de Anselmo clavada en su espalda. Sentía la no mirada de Rosalía desde su silla. Sentía el silencio de los niños desde su celda. Cuando por fin salió al exterior, el sol la cegó. El calor ya no era opresivo. Era un alivio, una purificación. Se apoyó contra la pared de su coche. Le temblaban las manos. Le temblaban las rodillas. Tuvo que respirar profundamente varias veces para no vomitar. El sabor del miedo era metálico, amargo,
Miró hacia la casa. La puerta ya estaba cerrada. El pueblo seguía en silencio. Pero ahora, ese silencio tenía un nombre. Complicidad. El silencio no era ausencia de ruido. Era un muro. Un muro construido por décadas de miedo y de costumbre para proteger un secreto abominable. Todos lo sabían: el tendero, la vecina, el cura, el policía del pueblo. Todos lo sabían. Y todos callaban. Sofía se metió en el coche y arrancó. Condujo sin rumbo durante 1 hora, solo para alejarse, para sentir que el motor del coche era más fuerte que el silencio de ese lugar maldito. Pero el horror ya se había instalado en ella. Era un pasajero que no se iba a bajar. Las imágenes se repetían en su mente en un bucle infinito. Los ojos de Rosalía, el rostro de los niños, la sonrisa de Anselmo. ¿Cómo había empezado? ¿Cómo un ser humano llega a ese punto de depravación? ¿Y cómo una comunidad entera decide mirar hacia otro lado? Sofía pasó la noche en vela, investigando, buscando respuestas en viejos archivos digitales, en noticias locales de décadas pasadas. La historia se fue armando, pieza por pieza, como un rompecabezas macabro. Anselmo no siempre fue un monstruo, o al menos no lo parecía. Era un hombre respetado, el dueño de las tierras más fértiles de la zona. Su esposa, Elena, era una mujer hermosa y llena de vida. Rosalía era su única hija, la princesa del pueblo. Todos la querían. Era la luz del silencio. Hasta que un día, Elena murió. El reporte oficial dijo: accidente doméstico. Una caída por las escaleras. Nadie preguntó más. Anselmo era un hombre poderoso, y el dolor, a veces, exige respeto o silencio. Después de la muerte de su esposa, Anselmo cambió. Se volvió huraño, retraído, sobreprotector con su hija. Sacó a Rosalía de la escuela. Dijo que la educaría en casa. Poco a poco, la fue aislando del mundo. La luz del silencio se fue apagando detrás de los muros de esa casa. La gente del pueblo lo notó. Claro que lo notaron. Al principio susurraban: pobre Anselmo, el dolor lo ha vuelto loco. Pobre Rosalía, encerrada todo el día. Los susurros se convirtieron en rumores. Los rumores en una verdad incómoda. Una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. El tiempo pasó. Rosalía dejó de ser una niña. Se convirtió en mujer. Una mujer que nadie veía. Una mujer prisionera. Un día, el viejo médico del pueblo, el doctor Mateo, se atrevió a visitar a Anselmo, preocupado por la salud de Rosalía. Nadie sabe qué pasó dentro de esa casa. Pero el doctor salió pálido, con la mirada perdida. Una semana después, vendió su consultorio y se fue del pueblo. Para siempre. Nunca le dijo a nadie lo que vio. Pero su huida fue un grito. Un grito que el pueblo decidió interpretar como un susurro. Y luego llegaron los niños. El primer embarazo fue un escándalo silencioso. Nadie sabía quién era el padre. O mejor dicho, todos sabían quién era el padre. Pero era más fácil fingir ignorancia. Más cómodo. Más seguro. Anselmo dijo que un trabajador del campo se había aprovechado de la debilidad de su hija. Y el pueblo aceptó la mentira. Porque la verdad era demasiado fea para mirarla de frente. Nació el primer niño. Luego, la niña. El horror se había vuelto familia. Tenía nombres. Tenía rostros. Y el silencio del pueblo se hizo más profundo. Más pesado. Más culpable. Se convirtió en una ley no escrita. Una regla de supervivencia. No te metas. No es tu asunto. La ropa sucia se lava en casa. Décadas de silencio. Décadas de complicidad.
hasta que una joven trabajadora social, llena de ideales, abrió un expediente y decidió que el protocolo era más que papel, que era una promesa. Al día siguiente, Sofía se levantó con una nueva determinación. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con rabia, una rabia fría y afilada. Ya no iba a ayudar, iba a luchar, iba a romper ese muro de silencio, ladrillo a ladrillo. Reunió sus notas, escribió un informe detallado. Describió la casa, describió a Rosalía, describió a los niños. Describió la mirada de Anselmo. Describió la certeza biológica que gritaba incesto. Condujo 2 horas hasta la ciudad más cercana, hasta la delegación de la policía estatal. Entró en el edificio con el corazón latiéndole con fuerza. Esto era. Aquí empezaba la justicia. La recibió un oficial con cara de aburrimiento. Un hombre con un bigote descuidado y una mancha de café en la camisa. Sofía le explicó la situación. Le dio su informe. El oficial lo hojeó por encima, sin interés. Pasó las páginas como si fueran publicidad. Al final, levantó la vista y bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, sin ninguna intención de disimularlo. Señorita. Logró, dijo mirando su nombre en el informe. Ramírez, usted es nueva por aquí, ¿verdad? Sí, es mi primera asignación, respondió Sofía confundida. Se nota, dijo el oficial, recostándose en su silla. La silla crujió en protesta. Mire, el silencio es especial. La gente de ahí tiene sus propias reglas. Son asuntos de familia. Complicados. Esto no es un asunto de familia, replicó Sofía, su voz temblando de indignación. Esto es un crimen continuado. Hay niños en peligro. El oficial suspiró, como si Sofía fuera una niña ingenua que no entendía cómo funcionaba el mundo. Para que haya un crimen, necesitamos pruebas. Y una denuncia, dijo, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Usted no es la víctima. La víctima no ha denunciado. ¿Qué quiere que haga? ¿Que vaya a arrestar a un hombre respetado como don Anselmo por un chisme de pueblo? No es un chisme. Vaya usted mismo. Mire a los niños a la cara. Zrenia, casi gritó Sofía. Cálmese, señorita. Baje la voz, dijo el oficial, ahora con un tono de fastidio. Mire, le voy a dar un consejo, gratis. Olvídese de este asunto. Concéntrese en sus otros casos, en repartir despensas, en eso. No se meta donde no la llaman. A veces, por querer arreglar algo, uno solo lo rompe más. Le devolvió el informe. Un gesto de despido. El caso estaba cerrado antes de empezar. Sofía se quedó de pie, con la carpeta en las manos. Sintió una oleada de frío. El aire acondicionado del lugar parecía congelarle los huesos, pero el frío venía de dentro. Era la primera grieta en su armadura de idealismo, la primera dosis de un veneno llamado indiferencia. Salió de la comisaría sintiéndose pequeña, impotente. El sol de la tarde le pareció hostil. El ruido de la ciudad, una burla. Se sentó en su coche y se quedó mirando el edificio. Un edificio gris, anónimo, un lugar donde la justicia iba a morir de aburrimiento. Pero no se rindió. La rabia era más fuerte que la desesperación. Si la policía no actuaba, iría más arriba. Al día siguiente, pidió una cita con el presidente municipal de la región. Esperó 3 horas en una antesala calurosa. La secretaria la miraba con una mezcla de lástima y desdén. Finalmente, la hicieron pasar. El despacho era grande, lujoso, con aire acondicionado y un enorme escritorio de caoba. Detrás del escritorio, un hombre sonriente, de traje caro y reloj de oro. Le ofreció un café. Sofía lo rechazó.
Le explicó la situación de nuevo, con más calma, con más datos, apelando a su deber como autoridad. El presidente municipal la escuchó con atención, asintiendo, poniendo cara de preocupación. Cuando Sofía terminó, juntó las manos sobre el escritorio. Señorita Ramírez, admiro su pasión, comenzó, con una voz suave, paternalista. Realmente la admiro. Se nota que le importa su trabajo, pero debe entender la idiosincrasia de nuestra gente. La idiosincrasia no puede ser una excusa para el abuso, respondió Sofía. Claro que no, dijo él sonriendo. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero la familia del Valle, Anselmo, son parte fundadora de esa comunidad. Es una situación delicada. Meterse ahí podría desestabilizar todo el pueblo, crear un conflicto que nadie quiere. ¿Y la vida de Rosalía? ¿Y el futuro de esos niños? ¿Eso no desestabiliza nada? Preguntó Sofía, sintiendo cómo la rabia volvía a subirle por la garganta. El hombre suspiró. La misma reacción que el policía. El suspiro del que está cansado de la ingenuidad ajena. Haremos una investigación discreta, dijo, en un tono que dejaba claro que no haría nada. Dejaremos que las cosas se calmen. A veces, el tiempo es el mejor juez. El tiempo es el cómplice de Anselmo, replicó Sofía. La sonrisa del político se desvaneció. Su rostro se endureció. Mire, señorita, agradezco su preocupación, pero este es mi municipio, y yo sé cómo manejar las cosas. Le pido, por favor, que deje este asunto en mis manos. Era una orden. Disfrazada de petición. Sofía se levantó. Gracias por su tiempo, señor presidente. Sabía que era inútil seguir discutiendo. Le estrechó la mano. La mano del hombre era suave, cálida. La mano de alguien que nunca había tocado la realidad sucia y rota que ella acababa de presenciar. Al salir del despacho, la secretaria ni siquiera levantó la vista. En el pasillo, el mundo parecía irreal. 2 rechazos. 2 muros contra los que había chocado. La policía protegía el status quo. La política protegía el poder. ¿Quién protegía a los niños? Sofía condujo de vuelta a su pequeño apartamento. Se sentía sucia, contaminada por el cinismo de esos hombres. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad, pensando. Había una última puerta que tocar, la más importante. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El organismo creado específicamente para casos como este. Era su última esperanza. Pasó 2 días preparando un expediente aún más completo. Añadió la historia del pueblo. La muerte de la madre. La huida del médico. Fotocopió todo. Lo organizó en carpetas. Condujo 3 horas hasta la capital del estado. El edificio de la Procuraduría era moderno, imponente, lleno de carteles con niños sonrientes y lemas sobre la protección infantil. Sofía sintió una punzada de esperanza. Aquí sí, aquí la entenderían. Después de una larga espera, la recibió un funcionario de alto rango, licenciado Morales, un hombre de mediana edad, con traje gris y gafas. Su oficina era un laberinto de archivadores y pilas de papeles. El aire olía a papel viejo y a café quemado. Sofía expuso el caso por 3ª vez, esta vez con una precisión casi quirúrgica. Presentó los hechos, las fechas, las sospechas, las negativas de la policía local y del municipio. Puso la carpeta sobre el escritorio del licenciado Morales. Esto es una bomba de tiempo, concluyó Sofía. Esos niños están viviendo un infierno. Y Rosalía es una víctima secuestrada en su propia casa. El licenciado Morales ni siquiera abrió la carpeta. La miró por encima de sus gafas.
Su expresión era neutra, indescifrable. «Comprendo su preocupación, señorita Ramírez», dijo, con una voz monótona, sin emociones. La voz de la burocracia. Es más que una preocupación. Es una emergencia. Sí, claro, una emergencia, repitió él, como si la palabra hubiera perdido todo su significado. El problema, señorita, es el protocolo. ¿El protocolo? El protocolo, afirmó él. Según el manual de procedimientos, para iniciar una intervención de alto impacto como la que usted sugiere, se requiere una denuncia formal y ratificada por la víctima directa. O, en su defecto, evidencia física irrefutable de abuso, validada por un perito certificado por esta institución. Sofía lo miró, incrédula. ¿Me está diciendo que necesito que Rosalía, una mujer que vive aterrorizada y aislada, venga hasta aquí a denunciar a su padre y captor? ¿O que yo misma consiga una prueba de ADN de los niños? Son las reglas, dijo el licenciado Morales, encogiéndose de hombros. Un gesto mínimo, casi imperceptible. El sistema está diseñado para proteger a todos, incluyendo a los acusados de falsas denuncias. Sin el cumplimiento estricto del protocolo, mis manos están atadas. Señaló una pila de carpetas en la esquina de su escritorio. Tengo 200 casos activos en este momento. 200 casos que sí cumplen con el protocolo. Tengo que priorizar. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Era el golpe de gracia? El sistema no estaba ahí para proteger a los niños. Estaba ahí para protegerse a sí mismo. Su complejidad, su lentitud, sus reglas absurdas eran su armadura, una armadura contra la responsabilidad. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Sofía, con un hilo de voz. El licenciado Morales tomó un formulario de un cajón. Se lo tendió. Llene este formato. El 2B es una solicitud de visita de verificación de entorno familiar. Es el primer paso. Un equipo lo evaluará. Si se aprueba, podría programarse una visita en 6 u 8 semanas. Dependiendo de la carga de trabajo. 6 u 8 semanas. Una eternidad en la vida de un niño que vive en el infierno. Sofía cogió el papel. Era fino, frágil. Se sentía como una sentencia de muerte. ¿Y mientras tanto?, Zrenia preguntó. El licenciado Morales la miró, por primera vez, con algo que parecía casi lástima. Mientras tanto, señorita Ramírez, haga su trabajo. Siga el protocolo. Y espere. Sofía salió de esa oficina sintiendo que no podía respirar. El pasillo del edificio parecía extenderse hasta el infinito. Los carteles de los niños sonrientes eran una obscenidad, una mentira cruel. Se apoyó contra la pared fría. El sistema no estaba roto. Peor, funcionaba perfectamente. Funcionaba para clasificar el horror, para archivarlo, para convertir las tragedias humanas en números de expediente, para diluir la urgencia en un océano de trámites, para que al final nadie fuera responsable de nada. La policía culpaba a la falta de denuncias. La política culpaba a la complejidad social, pero la burocracia culpaba al protocolo. Y mientras tanto, en una casa al final de un pueblo olvidado, el horror continuaba. Sofía volvió al silencio, pero algo en ella se había roto para siempre. El idealismo había muerto, asesinado por el aburrimiento, la indiferencia y los formularios por triplicado. Ya no miraba al pueblo con rabia. Lo miraba con una profunda y amarga comprensión. El silencio de la gente no nacía solo del miedo a Anselmo. Nacía de algo mucho más profundo. La certeza de que gritar no servía de nada. La certeza de que, aunque gritaran,
Nadie iba a escuchar. La certeza de que estaban solos, completamente solos. La historia no tiene un final feliz. Porque no es una historia, es la realidad. Sofía no se rindió. Pero tuvo que cambiar de estrategia. Dejó de luchar contra el sistema y empezó a trabajar dentro de él. Llenó el formulario 2B y el 3C y el 7A. Aprendió el lenguaje de la burocracia. Aprendió a ser paciente, a ser metódica, a convertir su rabia en perseverancia. Cada semana sigue visitando la casa al final del pueblo. Lleva comida. Lleva medicinas. Se sienta en silencio junto a Rosalía. Intenta jugar con los niños. Niños que siguen sin hablar. Niños que la miran con los ojos de su abuelo, de su padre. Anselmo la observa desde la distancia. Con su sonrisa de control, sabe que ha ganado. Pero quizás no sabe que la guerra no ha terminado. Sofía sigue ahí. Como un testigo silencioso. Como una promesa. Una promesa de que algún día el protocolo se cumplirá. De que algún día llegará la orden. De que algún día ese muro de silencio se va a derrumbar. Pero mientras ese día llega, en una casa carcomida por el sol y la sal, una mujer con los ojos vacíos mira la pared. Dos niños viven en un mundo sin palabras. Y un hombre es el rey absoluto de su pequeño y podrido reino. Y un pueblo entero finge no saberlo. Porque a veces, la verdad es una carga demasiado pesada para llevar. Y el silencio es la única paz que conocen. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.